Y este es el tema, el debut del nuevo gobierno. Ya se ha estrenado, ya ha dicho lo que va a hacer, ya ha mostrado con qué fuerza viene su motor, cómo es su arranque, cómo es su distancia, cuál es su norte y cuál es su sur, ¿verdad, Miguel? Así. En tan solo en pocos días ya el gobierno ha definido qué es lo que va a hacer en concreto. Así es, yo pienso que una primera señal distintiva del gobierno es su apertura hacia la comunicación. Es decir, el presidente Luis Abinader, ya en una semana que tiene ejerciendo su cargo, ha sido muy accesible, ha comunicado a través del Twitter o a través de conversaciones con los periodistas cuando le preguntan, o en actividades formales ya. Sí, muy abierto. Sí, algunas de sus ideas, de sus planteamientos, y por lo menos ya la primera semana se ha tomado para perfilar algunas políticas de largo alcance, es decir, la política de salud referida al combate del coronavirus, la política de educación en relación con el año escolar 2020-2021, y también está dando los toques finales para anunciar su política de seguridad ciudadana, porque ha quedado bastante... Va paso por paso. Ha quedado bastante compungido, como todo el país, con este brutal asesinato de la niña Liz María. Entonces él dice que se ha sentido muy dolido con esto, pero promete que su gobierno aplicará un plan de seguridad ciudadana para que estas cosas no ocurran, lo cual también es una buena indicación de respuesta del primer mandatario a un hecho que conmueve al país. En esto comienza a diferenciarse del anterior presidente, Danilo Medina, que era muy parco al hablar. Y aquí, bajo ese gobierno, se sucedieron muchísimos episodios que ameritaban, digamos, una explicación del gobierno o una declaración del gobierno, y nunca se produjo. En este caso, Abinader ya tuvo una vocería muy activa, Danilo. Sí, pero no es lo mismo cuando un presidente habla. Fíjate que la tónica de los presidentes más notorios de América Latina, comenzando por el de Estados Unidos. Sí, le falta un poquito. Es la comunicación fluida con sus electores, con el pueblo. Sí. O sea que se comunica mucho a través de las vías que sean imprescindibles, como la vía digital, tecnológica, las redes, como quiera. Y entonces, bueno, no solamente él, también sus ministros, los ministros más importantes, han tenido un papel bien activo en los medios de comunicación, anunciando sus proyectos. Es como una línea. Y parece que hay una línea de más apertura. Perdón, ya el presidente Abinader lo había anticipado. Me dijo, mis relaciones con la prensa serán abiertas como siempre, algo que es importante porque si hay un presidente a la mano de los medios de comunicación con el cual uno pueda dilucidar algunos asuntos que están en el tapete en una sociedad, bueno, es mucho mejor si tienen indicación. Es mucho mejor que no tener, digamos, una idea del gobierno, o que los ministros se echen a un lado y también se coloquen en una muralla de silencio y no digan nada. Sí, claro. En este caso él está haciendo... No, evidentemente esa parte de la comunicación, nosotros que somos comunicadores, tenemos que felicitarla porque realmente se está haciendo sentir con fuerza. Desde toda su promoción, Miguel, su estandarte eran las palabras clave. Utilizó mucho palabras clave, utilizó colores amables, utilizó música, frases, y toda esa campaña de promoción es como moderna, como que es competitiva con lo que estamos viviendo ahora mismo, y la gente se siente identificada con ella. Inclusive su propia esposa, la primera dama, doña Raquel Arbaje,
ha dicho que le gusta la comunicación. También. Entonces, todos los funcionarios están en la misma línea a tono. Y eso es importantísimo comunicar, porque se evitan los malos entendidos, la gente queda bien informada, no tienen los periodistas que estar adivinando, inventando y buscando cosas. No, entonces eso sobre todo eso es muy importante, o sea que no dejar espacio a la, digamos, a la especulación, a la interpretación. Porque a falta de información viene el rumor, eso es algo que se cae. Entonces cuando el gobierno nos dice la información de inmediato, hay que decir lo que sea, pero tiene que decir, y a veces no fluye la información, como tú dices. Sí, no, y lo otro también es lo que ha llamado mucho la atención en el gobierno, o sea, en los primeros días del gobierno, han sido las designaciones. Es decir, que la gente que el presidente ha elegido para los cargos ministeriales, viceministeriales, direcciones generales, y han tenido, en sentido general, han tenido buena acogida esos nombramientos, porque los elegidos, los designados, presentan buenos currículum, se nota que son personas que tienen un nivel de preparación. Aunque son jóvenes la mayoría. Y hay muchos jóvenes también. O sea, aquí en este gobierno hay una combinación, hay un balance, déjame decirte, un balance de juventud y de veteranía. O sea, por ejemplo, un estudio del gabinete alto estableció que la edad promedio es de 58 años. O sea que es una edad donde hay todavía mucha capacidad latente, experiencia, acúmulo de experiencia, pero también un gran porcentaje de viceministros y de directores generales y ministros también son jóvenes que vienen con nuevas ideas. Entonces aquí viene a producirse una buena hibridación de mentalidades. Claro, que tienen que estar combinadas, Miguel, porque la experiencia siempre va a ser necesaria, y más en un gobierno. Y la juventud es buena porque tiene nuevas ideas, nuevos proyectos. Ímpetu, sobre todo. Ímpetu, exactamente, muchos deseos de hacer cosas. Y está conectado con lo que quiere esa generación nueva, que es la más demandante. Porque si tú te pones a ver, Miguel, la generación de más atrás no demanda tanto, porque es un poquito más resignada ya. Sí, morigera sus ansias de consumo, sus patrones de comportamiento. Pero esa sociedad demandante que exige justicia, que exige transparencia, que exige que los precios del mercado sean equilibrados, que exige la baja del petróleo, que exige que los comerciantes no especulen, que no vendan más caro, que van buscando, que compran en internet, que prefieren comprar los productos extranjeros porque el local entienden que no es de suficiente calidad. Esa población tan demandante necesita funcionarios que sean de esa generación para que puedan entenderlos, porque están sintiendo lo mismo. Entonces, si una persona tiene una necesidad, pues puede entender que el otro tiene una necesidad. Entonces, como tú dices, buena combinación, Miguel. Y mira, los programas... Perdón, hay otra cosa que debo de añadir para que no se quede, digamos, un poco marginado, que en el momento que el presidente ha delineado, digamos, un nuevo giro o un nuevo énfasis y nuevas acciones en la lucha contra el COVID, es decir, multiplicando de 3.000 a 7.000 las pruebas diarias de PCR, estableciendo un sistema de rastreo y de aislamiento de las personas positivas al COVID, despliegue de hospitales. También ha incorporado más de 1.000 médicos a la nueva jornada y van a desplegar cerca de 2 hospitales temporales. Pero lo más importante, fuera de estas medidas que son importantes, es la convocatoria del presidente a una cumbre, a un diálogo nacional con todos los sectores representativos para que terminen de dar forma al modelo de la estrategia. ¿Por qué? Porque la estrategia no solamente se basa en un enfoque de salud, es decir, bueno, vamos a atender a los positivos, vamos a proceder a las poblaciones de prevención, sino que también, como la pandemia ha afectado a la economía, hay muchos sectores que también están en pandemia, o sea que hay que buscar, digamos, acuerdos de carácter nacional consensuados.
decir, bueno, para este sector se va a hacer la cosa así, 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 porque todo el mundo está demandando, todo el mundo ha sido impactado. Sí, así mismo. Mira, Miguel, yo creo que el presidente Luis Abinader ha hecho lo que se recomienda en toda gestión inicial. A nivel general, todo el que comienza un don de mando y más ese puesto de la presidencia de la República, la recomendación es dar un golpe de efecto. Sí. Y creo que Abinader ha dado el golpe de efecto. Entró con fuerza, estamos hablando del punto de partida, del arranque del gobierno, entró con fuerza satisfaciendo las expectativas de la gente. Se concentró en una estrategia nacional con la cumbre, sí, para mitigar los efectos del coronavirus. Ha hablado de qué vamos a hacer con la educación, con los hospitales y la economía también. Y la economía, cómo reactivar la economía, esos motores, salud, educación, economía y seguridad, que la gente tanto espera y demanda, ha sido lo primero que ha anunciado. Más la política, la línea firme contra la corrupción. Anticorrupción, exacto, eso, más la línea anticorrupción, que fue algo que lo mencionó de entrada también. O sea, de toma de posesión. No hay dudas de que Luis Abinader se está fomentando como un político bien formado de carrera, aunque no tenemos escuela política, pero es que la misma práctica y la vida lo va haciendo, y ojalá que todos nuestros políticos se preparen y se formen para que puedan corresponder y no sea sobre la marcha que se van haciendo las cosas. No, y algo importante, tú lo decías, algo importante también en esto es, digamos, el pragmatismo, o sea, la capacidad de reevaluarse y la capacidad de refocarse frente a situaciones nuevas. No te puedes olvidar de que uno de sus principales hombres del gabinete, que es el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, dijo en una entrevista con el Listín Diario que el gobierno tenía todo digamos, el formato de sus programas muy claro, muy estudiado, muy cuantificado antes de la pandemia, pero que al producirse la pandemia e ir observando las consecuencias, las secuelas de esa pandemia, el gabinete los colaboradores han ido reestructurando y ajustando cada uno de esos programas vitales, los programas pilares de este gobierno, para que se correspondan con la nueva realidad. Así fue que lo dijo, que lo habíamos comentado en el programa anterior. Sí, así es. O sea que muchas cosas iban a cambiar y lo importante es saber hacia dónde va. Sí, no, porque la palabra cambio es clave en este gobierno, todo el mundo la acepta, la felicita y la entiende, pero como tú dices, el cambio tiene que ser oportuno y cuando las cosas están bien, seguir haciéndolas. Claro. Y la continuidad del Estado, y cuando haya que cambiar, haya que remover y hacer una transformación, pues que se haga también. Deseamos lo mejor y vamos a estar pendientes de todo lo que ocurra y deseando que todo marche perfectamente para bien de todos, porque si se hace un buen gobierno, señores, los beneficiados es la gente. Sí. La gente es la que se va a beneficiar, todo el mundo, así que apoyemos esta gestión y esperemos los mejores resultados. Seguimos ahora con mucho más.